Yo lo que no entendí de este fue como dónde está el efecto del 6 al 8,4, ese 40%. Como que no lo incluimos en ninguna parte de los cálculos, ¿no? Sí, Tengo la misma duda. lo incluimos, pero acá. ¿Cachai? Tú al incluirlo en el dividendo que tú quieres recibir, ¿ya? Entonces ahí tú estás generando el efecto extra que tú quieres, ¿cachai? O el valor extra que tú quieres. Entonces, para generar ese valor extra, ¿ya? Vas a tener que vender las 24.320. ¿Se Ya, entiende? perfecto. Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿No vamos. te una duda? Dime. O sea, yo no caché muy bien para qué calculamos el 9,75, como para qué nos sirve. Ya, porque primero tú vas a tener dos situaciones, ¿ya? O más, sí, no, sí, dos situaciones. La situación antes de pagar dividendos y la situación después de pagar dividendos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú pagas dividendos, el precio de la acción disminuye, ¿ya? Entonces, si nosotros hubiésemos hecho los cálculos con el 9,75, ¿ya? Al final, si tú te fijas, este número de acá te hubiese dado mucho menor, ¿ya? Entonces íbamos a estar vendiendo menos acción y por lo tanto ibas a estar generando menos valor del que tú quieres conseguir, que son los 8,4 finalmente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que agregar el hecho de que nuestro valor de la acción está disminuyendo, ¿ya? Para poder realmente sacar el número de acciones que tenemos que vender, ¿ya? Porque si no, no nos daría realmente el valor el cual nosotros queremos conseguir. Entonces tú tenés que hacer esa comparación, sí o sí, de tu situación antes de pagar dividendos y después de pagar dividendos, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, la B. Nos dice, ¿cuánto es el máximo en dividendos totales extra que puede pedir el accionista? Entonces, chuta. Nos dice dividendos. ¿Esta es la B o la C? Va, perdón, la B. Es la B. Ya, entonces, ¿cómo se le ocurre sacar esto? ¿Cómo puedo saber yo cuánto puedo exigir de dividendos? A partir de la tasa, ¿no? No, es más sencillo. A partir de la utilidad, ¿Qué utilidad? la neta, pero no, creo que no la dan acá. Ah, no lo dan. Es más sencillo todavía. ¿Qué Entonces, cosa? ¿Qué A dice? partir del número de acciones. exacto, eso, dependiendo del número de acciones, ¿ya? Un punto premio. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo una acción o si tengo 1000 acciones, va a ser mucho la diferencia, ¿ya? Entonces, si yo tengo una acción, me van a pagar un dividendo correspondiente a la acción que tenga. Pero si yo tengo 1000 acciones, o sea, me van a dar el proporcional a las 1000 acciones que yo tengo, ¿ya? Entonces, en la B nos habían dicho que este accionista tenía 38.000 acciones. Entonces, yo tengo 38.000 acciones, ¿ya? Ahora el precio de la acción habíamos calculado, perdón, que era 3,75. Entonces, por 3,75. Entonces, eso me va a dar que el valor de mis acciones es de 142.500. ¿Ya? Entonces, al final, la respuesta es que yo podría pedir dividendos extra por este monto. ¿Por qué yo no me puedo pasar? Espérate.
por este monto. ¿Por qué yo no me podría pasar de este monto? Porque finalmente mi limitante es el número de acciones que yo tengo. Si yo quisiera pedir más dividendo, ¿qué tendría que hacer? Adquirir más acciones, por lo tanto, aumentar estos 38.000, ¿ya? Pero lo más probable es que no haya más acciones en circulación, sino lo que tendría que hacer es empezar a ir a comprarle acciones a otra persona, ¿ya? Y por lo tanto aumentar ese número para que este número de acá aumente, ¿ya? Entonces, 142.500 es lo máximo que yo podría pedir dividendos extras por este monto, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál era cómo nos dio los 91.200 entonces? Los 91.200, acá, espérate, ¿cuál es tu pregunta? Ah, ya, sí, no, era eso, que era la diferencia entre 8,4 y 6, no Claro. 9 y tanto. Ya, entonces vamos con la C. Nos dice, ¿qué debería hacer la aerolínea si todos sus accionistas desean recibir en efectivo dividendos por 5,4 OMR por acción? Ya, entonces ahora vamos a tener otra situación. Entonces, los accionistas quieren 5,4 por acción. Entonces, de nuevo, evaluamos la situación actual. Situación actual. Decíamos que el dividendo que se pagaba era de 1.500.000, dividido en el número de acciones en circulación, y esto nos daba que el dividendo por acción era de 6. Entonces, bueno, voy a poner acá, dividendo por acción. Ya, y ahora nos dicen que quieren recibir 5,4, ¿ya? Entonces, ahora va a estar bajando el valor. Entonces, para bajar el valor, ¿qué se tendría que hacer? Debería haber una compra. Exacto, ¿ya? O sea, deberíamos recomprar acciones. Entonces, hacemos de nuevo la diferencia. Entonces hacemos 6 menos 5,4 por 2.500. Y eso nos van a dar 150.000. Entonces, si se fijan, ¿por qué lo estoy haciendo por 2.500? Si ustedes se fijan, acá yo lo hice por 38.000. ¿Y por qué? Porque solamente ese accionista que tenía 38.000 acciones era el que quería aumentar el valor, ¿ya? Pero ahora, como no lo especifican muy bien en el enunciado, me están diciendo que todos los accionistas quieren 5,4 por acción, ¿ya? Entonces, por eso lo voy a multiplicar por el total de acciones que hay en circulación, ¿ya? Entonces ahí tendría que ocupar estos 150.000, uso los 150.000 para recomprar acciones. ¿Ya? Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer va a ser, entonces vamos a tomar primero el precio de la acción, que es igual a los 9,75 iniciales que habíamos calculado en la letra anterior, ¿ya? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el nuevo precio de la acción, ¿ya? Después de haber pagado dividendo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros vamos a suponer que vamos a pagar los 5,4 en vez de los 6, ¿ya? Para que realmente nos entregue el valor, ya que tenemos que al final disminuir para poder llegar a este dividendo por acción. Entonces va a ser 9,75 menos 5,4, y esto nos da 4,35. Pero ¿por qué lo otro usamos el 6, los 6 pesos? Ya, en esta parte ocupamos los 6 pesos porque ese era un dividendo que habíamos pagado
A ver, espérame 2 segundos. De 8,4. Claro, porque la diferencia esencialmente está en, si no me equivoco, a ver. Sí, de hecho creo que hay algo que está raro acá. 4,35. Yo creo que igual está bien usar el 5,4 porque en ese caso estaría reflejando como el efecto del cambio del precio de la acción, la disminución de los dividendos. Pero en el caso Claro. anterior también debería ser 8,4 porque para poder medir el efecto de la subida de los dividendos por acción. Claro, tú decís, acá debería ir realmente el 8,4 en vez del... Sí, o sea, me puedo estar equivocando muy fuerte. Ah, claro, sí. Confía en mí, pero yo creo que como que eso realmente como que estaría demostrando como el efecto. Sí. Bueno, o sea, estoy con la duda ahí, estoy con la duda, porque la pauta, claro, aparece que acá se resta el 5,4 claro, 5,4 pesos. Entonces, claro, me parece raro haciendo la diferencia con el otro ejercicio. Entonces, bueno, voy a seguir con el 5,4 y le voy a pedir al profe que me lo aclare, pero yo creo que hay un error en la pauta ahí. Sí, porque está súper raro. Entonces, al final, ¿cómo se llama? En la respuesta, o sea, al final, las acciones que teníamos que recomprar, bueno, se calculaba exactamente igual, que eran los 150.000, y dividido en los 4,35, ¿ya? Pero en el caso de que esta parte de acá, que es la que tengo la duda, estuviese malo, tendría se tendría que corregir, ¿ya? Pero eso también se los voy a aclarar en web curso. Entonces, 150.000 dividido en 4,35 nos da 34.483. Entonces, acciones a recomprar. Bueno, porque igual el 9,75 en ese precio no se está viendo ningún como cambio de los precios, simplemente tenía el precio actual de la acción, que Claro. son los flujos futuros nomás, Ujú. y en el 5,4 realmente es como el cambio. Claro. Sí, O sea, claro, como que el 5,4 refleja realmente el cambio que tú quieres, claro. claro. Entonces, en ese caso, sería este el que estaría malo, po. En ese caso sí. Ya, le voy a preguntar al profe y ahí se los aclaro, ¿ya? Para no embarrarla. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Ya, este ejercicio se trata de forward y futuros, que no sé si han visto ejercicio, pero sé que tuvieron un control de ejercicio, ¿ya? De repente puede sonar, o el ejercicio puede sonar un poco difícil, ¿ya? Pero generalmente son bastante mecanizables, encuentro yo, ¿ya? Entonces nos dice, suponga que Ariel S.A. se transa hoy en 9 de noviembre del 2012 en 1.500 por acción. Se sabe que la empresa no pagará ningún dividendo hasta el próximo año y que la tasa de interés libre de riesgo de 5% anual efectiva. Determine cuánto deberían ser los puntos forward en un contrato a plazo para adquirir la acción en 3 y 9 meses. ¿Ya? Entonces, primero, ¿de qué se tratan los forward? Los forwards son al final un contrato en la cual nosotros vamos a fijar hoy, ¿ya? Una transacción que vamos a realizar en el futuro, ¿ya? Entonces, bueno, se los voy a escribir en verdad, para que lo tengan. Resumen. Forward. Entonces, son contratos mediante los cuales dos partes
acuerdan intercambiar un determinado activo en una fecha futura. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de los contratos de derivado, ¿ya? Generalmente hablamos de posiciones largas y posiciones cortas. ¿Ya? La posición larga es la que se compromete a comprar y la posición corta se compromete a vender en el futuro. Ya, entonces, en la A me dice cuánto deberían ser los puntos forward en un contrato a plazo para adquirir la acción en 3 y 9 meses. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos fijando hoy, ya, el precio al cual voy a hacer la transacción en el futuro. Entonces, nosotros hoy, 9 de noviembre, vemos que el precio de la acción vale 1.500, ¿ya? Me lo dicen acá, que vale 1.500. Entonces, el activo subyacente que se le llama, o sea, el activo que yo quiero transar, ¿ya? Se le llama activo subyacente. Entonces, eso se simboliza como ST. Y me dicen que vale 1.500. Luego me dicen que RF es un 5%, y esos son todos los datos que realmente necesitamos. Entonces, lo primero que... Dime. ¿Podría explicar de nuevo eso del activo subyacente? ¿Qué significa eso? Ya, entonces mira, si tú te fijas primero en la definición, yo te puse contratos mediante los cuales dos partes acuerdan intercambiar un determinado activo, ¿ya? Ese determinado activo se llama activo subyacente. Entonces, si nosotros nos fijamos en el enunciado, lo que se está acordando intercambiar es la acción de Ariel, ¿ya? Entonces, claro, si tú te fijas acá, ¿cuánto deberían ser los puntos forward en un contrato a plazo para adquirir la acción? Entonces, esa acción va a ser nuestro activo subyacente. Eso es lo que nosotros estamos acordando intercambiar en 3 o 9 meses más, ¿ya? O sea, 3 y 9 meses más. Entonces, solamente se está transando una acción. claro, en este caso es una acción, pero generalmente en la realidad son más de una acción, ¿cachai? Porque los contratos tienen distintos tamaños. Entonces yo te podría decir, ya, vamos a intercambiar la acción de Ariel, ya, pero yo quiero que el tamaño del contrato sea, por ejemplo, 1.000. Entonces serían 1.000 acciones de Ariel, ¿cachai? Bueno, en este caso es uno nomás, para no complicarlo. ¿Ya? Ya, pues entonces tenemos que la acción hoy es 1.500. Ya, entonces lo que yo quiero saber es ¿a cuánto voy a intercambiar esa acción en 3 meses más? Entonces, primero determinamos el precio a plazo. ¿Qué dijiste? Que quiero saber a cuánto quede la acción en 3 meses más. Quiero saber en cuánto vamos a intercambiar ese precio en 3 meses más. O sea, ¿a qué precio? ¿Cachai? Porque este 1.500 es hoy, ¿ya? Pero nosotros sabemos que el valor hoy no es lo mismo que el valor mañana por la tasa de interés, ¿cachai? Ya, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, ojo que esta acción es anual, o sea, esta tasa es anual efectiva. ¿Habría que pasar la tasa mensual y ahí aplicar valor futuro? Sí, pero se hace otra cosa. Ya generalmente cuando ya estamos hablando de forward, como que lo hacemos como más rápido, en vez de estar pasando tasas efectivas a mensuales, etcétera. Ya, porque, bueno, si es que ustedes se van al magíster de finanzas, después van a dejar de trabajar con este tipo de tasas, ¿ya? Porque esta es una tasa anual efectiva y se llama discreta. ¿Ya? Cuando es discreto, claro, ustedes pueden transformarlo de mensual a anual, pero en la realidad se usan tasas continuas. Ya las tasas continuas cuando nosotros ocupamos el Euler, ya que son mucho más complejos. Entonces, por eso, como para simplificarlo, uno hace otra cosa que se los voy a mostrar ahora. Entonces, tenemos que primero precio
precio a 3 meses, que serían 90 días, lo mismo. Entonces, claro, vamos a llevar a valor futuro nomás. Entonces, ¿qué haríamos? Sería 1500 por 1 más el 5%, ya, pero para no darme la lata de transformar esa tasa a mensual, se hace 3 partido en 12. Entonces, como es una tasa anual, ya, tengo que ocupar el 12, pero de un año yo solamente quiero llevar a 3 meses más, por lo tanto, por eso ocupo el 3. ¿Ya? Entonces, 1500 por 1 más el 5% elevado a 3 partido en 12 nos da 1518,4. Entonces, ese es el precio a plazo. Pero si ustedes se fijan, me están preguntando por los puntos forward, ¿ya? Los puntos forward se calculan como el precio a plazo menos el precio spot, que este sería el precio spot. Entonces, puntos forward nos daría los 1518,4 menos 1500 nos da 18,4. Después nos faltaría el de 9 meses. Precio a 9 meses. Cote, una pregunta. ¿Ahí pusiste 1 más 5% elevado a 8 por 12? No, a 3 por 12, sorry. Es Ah, ya. 3 dividido en 12. eso. Ah, 3 dividido en 12. Sí. 3 dividido en 12. ¿Cote? Dime. ¿Sabrías cómo se hace el mismo ejercicio, pero en el caso de que hayan dividendos? En el caso de que haya dividendos, tú tienes que... Ya, no, antes de eso. Hay dos tipos de dividendos, ¿ya? En primera parte, claro, tenemos los dividendos, los cuales se le descuenta el precio. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacíamos. Tendríamos que hacer el C menos el dividendo que tú esperas recibir, ¿ya? Y lo que tendrías que tener mucho ojo es cuándo vas a recibir ese dividendo, ¿cachai? Porque si tú lo vas a recibir hoy, sería solamente el precio, que serían los 1500, menos el dividendo, ¿ya? Y después esto lo multiplicas por 1 más la tasa, por 3 partido en 12, ¿ya? Pero si tú tuvieses un dividendo que lo estás pagando en el próximo periodo, tú lo primero que tendrías que hacer es traerlo a valor presente, también a RF, por un periodo, y ahí tú se lo puedes restar, ¿cachai? Y después, el otro caso que es más complejo, que según yo no se los van a preguntar, es cuando son dividendos continuos, ¿ya? Son dividendos que al final tú no se lo estás descontando el precio porque tú lo estás recibiendo como al final en cada momento. Entonces, en vez de descontárselo al precio de la acción en sí, tú se lo descuentas a la tasa, ¿ya? Entonces, al final, tú este 5% lo castigas con estos dividendos continuos, que a ti te dicen el dividendo continuo, por ejemplo, es de un 2%. Entonces, tú tendrías que hacer 5% menos el 2 y ahí calculas todo, ¿ya? Pero eso es más complejo, según yo no da el caso, pero lo posible que le podrían preguntar sería con dividendo discreto, que sería este caso que les acabo de explicar, ¿se entiende? Sí, bacán, gracias. Pero, por ejemplo, si nos dicen que son más de un periodo de dividendo, es decir, el dividendo periodo 0 y el 1, ¿se le restan los dos? Exacto, se le restan los dos. Obviamente traído a valor presente. Claro, exacto. Ya, gracias. Entonces ya, el precio a 9 meses, tenemos que es lo mismo que 270 días. Y por lo tanto sería 1500, no más el 5%. Y ahora yo quiero solamente 9 meses, por lo tanto sería elevado a 9 partido en 12. Y eso nos daría finalmente 1555,91. Y los puntos forward de esto
vendría siendo 1555,91 menos 1500 nos da finalmente 55,91. ¿Alguien quedó con alguna duda? Para el caso de los 3 meses, si es que hay dividendos, tendríamos que necesariamente restarle a los 1.500 los 3 dividendos, o sea, perdón, sí, los dividendos de los 3 meses. Claro, o sea, si a ti te dicen que tú vas a recibir un dividendo cada mes, claro, tú tendrías que restarle cada mes traiga valor presente, ¿cachai? Pero generalmente te dice como, tú hoy vas a recibir un dividendo, pero no te dicen qué va a pasar mañana, ¿cachai? Entonces, claro, ahí tienen que ser muy explícitos, porque si te dicen cada mes vas a recibir un dividendo, ahí claro, le tienes que restar sí o sí los tres traiga valor presente. Ya, pero en el caso de que hayan dividendo, igual es muy probable de que, como son 18,4 la diferencia, los puntos forward, que es súper poco, es muy probable que los puntos forward en los primeros meses sean negativos. Lo más probable. O sea, claro, si es que te dan un dividendo enorme, claro, te va a transformar los puntos forward a negativo, pero generalmente van a hacer que te quedes en algo positivo. Ya. Cote, Dime. conceptualmente, ¿qué son los puntos forward? Más que nada, al final es como al final una unidad de medida, ya que te ayuda como a saber cuánto al final tú estás ganando con el contrato forward más que nada, ¿ya? Es como una unidad de medida más que nada. Al final cuando tú Entonces, vas... mientras más mejor. No sé si entre más mejor, la verdad. Pero, claro, no, en verdad no sé si entre más mejor, pero lo que pasa generalmente es que cuando tú vas a, por ejemplo, tú quieres comprar un contrato forward, ¿ya? Y tú vas al mercado, tú lo que vas a mirar va a ser esto, ¿ya? No vas a, como que ese es el precio que te van a estar ofreciendo, entonces al final tú tienes que entender qué son los puntos forward como para tú hacer el cálculo y ver si te conviene o no, ¿cachai? Eso más que nada. Ok. Gracias. De nada. Ya, la B. Si Otra el una pre- pregunta. Sí, dime. ¿La tasa la podríamos pasar a mensual y sería lo mismo? Debería ser lo mismo. No hice el ejercicio de cambiarlo, pero no debería haber problema, debería ser exactamente lo mismo. Ya, perfecto. Y eso que decíais de cuando al activo subyacente le restáis los dividendos, acá no le restamos nada porque no hay dividendos. Claro, acá no me dicen nada que haya dividendos, pero perfectamente me podrían decir como, esta acción espera recibir un dividendo o espera pagar un dividendo en un periodo más y ahí se lo habríamos tenido que restar, ¿cachai? Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, nos dicen, si el precio fijado en un contrato futuro a 6 meses es de 1550, ¿existe alguna oportunidad de arbitraje? De ser así, indique cuál podría ser su ganancia hoy y qué debería hacer para aprovecharla. ¿Ya? Entonces, me dicen, contrato futuro a 6 meses, el precio fijado sería de 1550. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Voy a comparar lo que me están ofreciendo versus a lo que realmente me debería dar un precio a plazo. Entonces vamos a calcular de nuevo lo que estábamos haciendo antes. Entonces, precio a plazo en 6 meses. Nosotros ya sabemos que hoy la acción vale 1500 y si lo llevamos a valor futuro, 1 más el 5% y solamente por 6 meses, nos debería dar 1537,04. ¿Ya? Entonces, al final, teóricamente, me debería dar esto, pero en el mercado se está transando a 1550. Por lo tanto, ¿está caro o barato el futuro? Claro. Exacto. Entonces,
el futuro está caro. Entonces, Está caro porque lo comparaste con el 1550, ¿o no? no, porque ya, al final, tú vas, imagínate, tú quieres comprar un contrato futuro, ¿ya? Y Ya. vas a comprarlo y el caballero te dice, ya, conforme, está a 1550. Entonces es como, ya, a ver, voy a calcularlo yo misma, cuánto me debería costar, y cuando tú lo calculas, te dio 1537. ¿Cachai? Entonces tú decís como, ay, caballero, en verdad está muy caro, me está ofreciendo 1550, cuando en verdad debería ofrecer 1537. ¿Cachai? Pero yo lo quiero comprar. O sea, no necesariamente, es como si tú vas a ver cuánto, como si fueses a cotizar, ¿cachai? Esa es como la perspectiva que lo tenéis que tomar. Entonces, como tú te fijas que el futuro está caro, claramente no lo vas a comprar. Tú te vas a dar cuenta que tú puedes arbitrar, ¿cachai? Tú ahí puedes aprovechar la diferencia para ganar plata. Eso es lo que uno hace. ¿Ya? Al final, si lo piensan, es muy parecido con lo que nosotros hacemos ahora en la valoración. Ustedes están valorizando su empresa, entonces imagínense cuando la valoricen y calculen el precio de la acción, le da 100 pesos, ¿ya? Pero ustedes, no sé, van a investing y cachan que la acción realmente está a 1000, está muy cara. Entonces, ¿qué querrían hacer? Como está a 1000, pero realmente debería valer 100, ustedes al tiro lo van a vender porque está caro. ¿Se entiende? Ya, pero es que no entiendo por qué está cara y no barata. Porque el precio del contrato futuro es mayor a lo que realmente debería ser, ¿cachai? Lo que realmente debería ser es 1537, pero en el mercado te están ofreciendo 1550, por lo tanto el valor es mayor, ¿cachai? Cuando realmente debería ser 1537. Fíjate que esto y esto debería, Ya, perfecto, ya entendí. en el equilibrio debería ser lo mismo, pero en el mercado te están ofreciendo 1550, por lo tanto está caro, ¿cachai? Sí, gracias. De nada. Entonces, ya. Para poder alcanzar como esa ganancia, al final lo que tendría que hacer es vender, o lo más simple es salirme y no cumplir con el contrato. Claro, o sea, tú cuando encuentras esta diferencia, claro, vas a arbitrar, entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a vender esto, vas a vender el contrato futuro y vas a comprar esta parte de acá porque está barato, ¿cachai? Sí, perfecto. Entonces, haciendo esas dos transacciones, tú ganas plata, entonces eso es lo que te conviene, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya, entonces el futuro está caro, por lo tanto, vendo y luego, como les puse acá, voy a compro el spot, claro, compro el spot. O sea, se vende el forward. Claro, exacto. Ya, entonces vamos a hacer ahora el arbitraje. ¿Cómo sería? Entonces quizás esto puede sonar un poco más complejo, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, ¿cómo sería el arbitraje? Esto es muy parecido cuando nosotros veíamos como cuando comparábamos las tasas de equilibrio en KPM y la tasa que nos ofrecían y nosotros hacíamos un arbitraje, súper parecido a eso. ¿Ya? Entonces, como les puse Ya cuando acá, sacamos el alfa, ¿o no? exacto, eso mismo. ¿Ya? Es súper parecido. Entonces, como les puse acá, ya, voy a vender el futuro. Entonces, voy a poner acá, vendo F0. F0 es el futuro. Entonces, voy a tener dos situaciones, o como dos escenarios. O no dos escenarios, sino voy a estar entre cero, lo que va a pasar hoy día, y lo que va a pasar al vencimiento del contrato. Ya, entonces, como yo estoy vendiendo el futuro, claramente no va a pasar nada antiguo al cero, ¿ya? Porque los futuros, la ganancia que uno obtiene, la obtiene al vencimiento del contrato, ¿ya? La ganancia por el contrato forward viene dado por lo que vale 1550 menos ST, ¿ya? Sería 1550 lo que me están ofreciendo, lo que pusimos acá, ya tiene 1000 flechas, menos lo que valga la acción ya en ese momento, al vencimiento. Después, como les puse acá,
vamos a comprar el spot. Por lo tanto, si compro el spot, voy a comprar el activo subyacente. El activo subyacente yo lo compro ahora. Entonces voy a tener menos 1500. ¿Ya? Y después tengo que pensar, ya, pero ¿de dónde yo saco plata para comprarme el activo subyacente? Algo tengo que hacer. Entonces, para obtener esa plata, estos 1500, ¿qué voy a hacer? Me voy a endeudar. Entonces pido prestado, S0, que sería lo mismo que decir una venta corta en el activo libre de riesgo. O sea, voy a pedir prestado en una tasa de RF. Que Dime. tengo una pregunta. ¿No se puede ocupar el supuesto que ponte tú yo no tenga que pedir prestado y lo pueda financiar con recursos propios, ponte tú? Sí, de hecho sí se podría, pero generalmente como que eso te lo tendrían que especificar en el enunciado, ¿cachai? Cuando te digan arbitraje, tú tenés que asumir al tiro y que te vas a estar endeudando dado esta tasa, ¿cachai? Y por lo que me contáis, parece que es la mejor opción. Alguien tiene prendido el micrófono. O sea, una buena inversión. Sí, o sea, que saqué la calculadora de cuánto costaba, pero... Y ahí la silencia. Pero una pregunta, Entonces, en el caso para de que en el caso de que no me digan nada, tengo que suponer al tiro que se está endeudando al final. Sí. O sea, siempre se va a endeudar porque al final tenés que pensar que tú de alguna forma tienes como que suplir este 5%, ¿cachai? Ya, dale. lo que yo tenía entendido es que para que hubiese arbitraje no tenía que haber inversión inicial tampoco. Entonces, si es que se auspicia con capital propio, eso no contaría como una inversión inicial. Claro, o sea, es que al final tú la inversión inicial igual de alguna forma si la tienes, que al final es que tú estás comprando el activo subyacente, ¿cachai? Pero al final la forma es cómo vas a financiar esa compra. Esa es la pregunta, ¿cachai? Ya entiendo, o sea, no hay diferencia entre financiar con deuda o con patrimonio en este caso para hacer un arbitraje. Claro, o sea, quizás habría una diferencia porque, claro, ahí tú no estarías aplicando, a ver, la verdad es que no sé cómo sería, claro, porque ahí... no sé. También le tengo que preguntar al profesor porque... Claro, porque al final si yo saco de mis recursos propios, al final... No, es que este es el asunto. Cuando nosotros estamos haciendo arbitraje, al final, claro, lo que tú quieres hacer es ganar plata sin poner nada que sea tuyo, ¿cachai? Como que tú no estás poniendo nada de plata. Entonces al final tú vas a ganar solamente porque el precio está mal puesto, ¿cachai? Entonces al final si uno pone como recursos propios, de alguna manera vas a salir perdiendo porque vas a tener menos recursos propios por el hecho de haber puesto la plata. ¿Ya? Entonces si nosotros al final nos estamos endeudando a RF, al final voy a tener que endeudarme, ¿ya? Al final por esa deuda voy a tener que pagar un interés, pero finalmente va a estar pagado ya ese interés por la ganancia que yo voy a tener gracias a este arbitraje que voy a estar haciendo. Ya, entonces, esa en verdad, dime. Que no sé si me estoy confundiendo, pero dentro de los contratos a plazo uno no tiene que poner como una prima para entrar. Sí, pero eso ya igual es como más complejo, como que... ¿cachai? Tú en el arbitraje, más que nada, estás viendo solamente la ganancia que podrías recibir de ese futuro, pero ya, claro, tú cuando entras en un contrato tenés que poner un margen para como seguro de que tú vas a cumplir con el contrato, pero eso ya es como más complejo de lo que se quiere ver. Ya, vale. Ya, entonces en verdad no te confundáis con eso porque va a ser mucho más complejo. Entonces ya, compro el activo subyacente, para financiar este activo subyacente, pido prestado el activo subyacente, o sea, sería una venta corta, con una tasa del activo libre de riesgo, que era el 5%, ya, entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto es el monto acá? Entonces lo que tenemos que hacer acá es recibir los 1.550 y los 1.550 traerlos a valor presente por 1 más el 5% y traerlos a valor presente por 6 meses, porque ya sabemos que el vencimiento es en 6 meses. Entonces ahí nos daría 1.512,65, ¿ya? Entonces pido prestado el activo subyacente, ¿ya? Que sería 1.512,65. Eso nos van a estar prestando, ¿ya? Pero nosotros sabemos que en el futuro tenemos que devolverle la plata. Entonces le devolvemos en valor futuro que vale 1.550. ¿Ya? Entonces, finalmente... Pero Cote, ¿por qué no irían a prestar el valor presente de los 1.550 si eso es lo que tenemos pensado vender? A ver de nuevo. Yo no entiendo por qué nos irían a prestar la plata del forward Ujú. si es que realmente no, o sea, se supone que ya la tenemos comprado, ¿no? Porque por Ya, algo lo vamos a vender. claro, pero piensa que si tú lo vendes, tú recibes la ganancia, ¿cierto? Que serían los 1.550 menos el ST. ¿Cachai? Entonces el banco el banco sabe que tú le puedes devolver los 1.550, por lo tanto claramente te los va a prestar. ¿Cachai? Sí, pero no entiendo por qué te los prestaría si es que ya lo tienes comprado o no está comprado. Porque todavía lo que me cuesta es Según yo no lo qué es está lo que pasa comprado, sí es un realmente. contrato. Le están ofreciendo Pero, eso, pero A ver. No, creo que no entiendo muy bien tu pregunta, la verdad. porque todavía no entiendo muy bien qué es lo que realmente pasa, como cuál es como la estrategia del tipo que la idea es, por lo que estoy entendiendo, como adquirir el forward para después venderlo y después adquirir el, el- el spot. Ya, es que sí, creo que ya entendí. Quizás es un poco más, sí, quizás de la forma que lo estoy poniendo, que era el que está en la pauta, es un poco más complejo. Pero ya, ¿qué haces tú primero en verdad? Tú compras el activo subyacente para después venderlo vender el contrato futuro, ¿ya? Ya simultáneamente cuando tú estás haciendo eso, o para poder hacerlo, te vas a tener que endeudar para poder hacerlo, ¿cachai? Ya, Entonces, sí. como simultáneamente te estás endeudando, tú puedes, con esta plata, vas a poder comprarlo, ¿ya? Y como el banco sabe que tú vas a recibir en el futuro 1.550, tú vas a decir como ya, entonces como yo te presté plata ahora, tú en el futuro devuélveme los 1.550, que es al final con la tasa de interés, ¿cachai? Ya. Eso. Entonces, finalmente, el flujo de caja total nos vendría dando 12,65, ¿ya? Y acá al vencimiento tendríamos 0, ¿ya? Eso daría finalmente. Y aquí estamos en la P. Ya, pero Cote, ¿eso quiere decir que al vencimiento tengo 0? Claro, al vencimiento, No gano nada. claro, al vencimiento tú no ganaste nada, tú la ganancia la obtuviste hoy, ¿ya? Pero hay otra estrategia, que es la que nos preguntan en la C, que tú en vez de recibir la plata hoy, la podrías recibir mañana, ¿cachai? Como que son, dependiendo de cómo tú construyas la estrategia, puedes recibir la ganancia hoy o mañana del arbitraje, ¿cachai? Ya, pero ponte tú respondiendo a la pregunta C, toda la plata la estaría recibiendo hoy. Al final lo que tengo que hacer es vender y después comprar, ¿o no? Claro, básicamente, o sea, vas a seguir haciendo lo mismo, ¿cachai? Pero al Sí, pues, final, pero al final lo único que va a cambiar es cómo tú pides prestada la plata, ¿cachai? sí, perfecto. Entonces, ya, voy a hacer rápido la C para poder contestar dudas del trabajo si es que tienen. Entonces ya, tenemos el arbitraje, t igual 0,
y al vencimiento. Entonces, primero, decíamos, vendemos F0, tendríamos, hoy no recibimos nada, bueno, acá es lo mismo, y al vencimiento recibimos los 1550 menos ST. Después, compramos el activo subyacente, entonces tenemos 1500, claro, 1500, y finalmente pido prestado S0, que es venta corta del activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hasta ahí sigue todo igual. Pero lo que puede cambiar para yo poder recibir la ganancia mañana en vez de hoy es, entonces, yo pido la plata prestada por 1500, ¿ya? Entonces, mi flujo va a ser igual a 0, y en el futuro yo voy a pedir el valor futuro que va a incluir el interés. Entonces sería 1500 por 1 más el 5%, por 6, 12, y eso nos da 1537,04. ¿Ya? Eso es lo que yo le tengo que devolver. Entonces, menos 1537,04. Entonces ahí me da una ganancia a mí de 1550 menos 1537 nos da 12,96. Entonces ahí, en vez de recibir la ganancia en t igual 0, la estoy recibiendo al vencimiento. Que pueden ser dos preguntas distintas que les podrían plantear. Si ustedes se fijan, creo que no leí la C. Para obtener su ganancia al vencimiento. Y acá en la B me decían obtener la ganancia hoy. ¿Ya? Pero al final es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Puedes poner la C? Sí, la puedes. Y también podrías como alejarlo un poquito más para ver la empresa. Cote, ¿que era ST? ST es el activo subyacente. Cuando yo pongo ST, eso es lo que vale el activo subyacente hoy, y si pongo ST, es lo que vale el activo subyacente al vencimiento. ¿AS o ST? Claro, ese que es T minúscula y T mayúscula. Ah, ok. Esa es la diferencia. Pero si abajo ponís compramos activo subyacente, ¿es lo mismo entonces? Claro. ¿Como ST y AS? Estoy comprando, claro, ST. Ya. ¿Cachai? Acá sería ST y acá ST. Está muy igual. Sí, igual es medio complejo entender el tema de los derivados, pero de repente es súper mecanizable, yo encuentro. Me costó más que nada el tema del préstamo, porque no, como que no lo veo necesario. ¿En qué sentido? Es que si no pedía el préstamo, tenés que pensar, ¿cómo consigues tú esa plata? ¿Cachai? Sí, porque al final, primero métete en la cabeza, cuando tú haces arbitraje, no quieres poner nada de tu bolsillo, ¿ya? Entonces, si tú estás comprando 1500, ¿ya? O sea, si tú compras tienes que desembolsar plata, pero si tú no tienes plata en tu bolsillo, ¿qué vas a hacer? Tenés que ver un préstamo nomás, ¿cachai? Ah, ya, vale. O sea, la cosa es que pido 1500 al banco para después devolverle. ¿Cuánta plata se supone que le debería devolver? Claro. 1500 también. O los 1500 con la tasa de Eso. los intereses. Claro, porque ningún banco te va a prestar gratis, ¿cachai? Tú le vas a tener que sí o sí devolver además un interés. ¿Y cómo calculamos esos intereses que se le suman a los 1500? En este caso de acá, o sea, en este caso de acá serían los 1500, la tasa de interés que era el 5, y es por 6 meses más, entonces 6 partido en 12, ¿cachai? Ya. Creo que el profe me contestó.
¿Podrías subir un poquitito para verla ver? Sí. Y ahí no me contestó nada útil, así que dice que lo va a activar después de clases. Pero ¿por qué? A ver. Yo también tenía escrito que era viernes, sábado y domingo el control. Cote, ¿le podrías preguntar al profe como el temario para el control exacto? Que siento que igual estamos súper perdidos con eso. Ya, espérame. ¿El profe cuándo les dijo en clase que iba a hacer el control? Nos dijo como hace 2 semanas que iba a cambiar la fecha y de hecho mandó un aviso por webcurso, cuando Sí, como arregló todo el tema de los controles. Pero entonces ahora no sabría cómo lo hacer. Entonces, según eso, ¿cuándo partía el control? Lo que yo entendí es que Día. partía como hoy día hasta el sábado, que nos daba plazo hasta Ah, el ya. sábado. Ya, entonces, claro, cuando me dice cuando termine clase él, que lo va a activar. Entonces puede ser desde el viernes, no es de hoy día. Según yo, lo que sale en el programa y lo que el profe habló, y de hecho, no sé si mandó el mail eso, pero según yo, el control parte este viernes después de clase y termina el domingo. Lo tengo así anotado en mi calendario. Pero no sé si te Porque lo acordáis que cambió porque en clase, pero nosotros en clase le dijimos que estábamos como muy apretados con el control de ejercicio y el trabajo. Entonces por eso lo puso antes y lo extendió hasta el sábado. Ya, ahí le dije que cualquier cosa en verdad lo aclarara por curso porque están súper perdidos. Y el temario, Cote, porfa. Ya. Y el temario.